Comenzando la vida como vasija del rey en otro mundo desde cero. Capítulo 1. Ryou en su cuna. Notas. Este es el primer fic que he escrito, así que si he hecho un mal trabajo es mi culpa, no importa cuánta inspiración haya obtenido de otros fics, leer y escribir no son exactamente lo mismo, principalmente porque encuentro que leer es mucho más divertido que escribir. Mi cerebro tranquilo simplemente no puede manejar la tarea de escribir a pleno rendimiento. De cualquier manera, este fic se inspiró principalmente en Eight and Led with Crueles Broke Beyond Compare Subaru de Ninoyo de King of Curses Starts Life in Another World. From Dwarf Fingers de Lord Yoda y finalmente, With Tistre Asure, y One Summoned, to Another World de Soulstice con inspiración de muchos fics spin-off de Forgotten, demasiados para simplemente enumerarlos. Si estás en esta lista, siéntete orgulloso, eres una inspiración. Posibles spoilers de Zero y Jujutsu Kaisen a continuación. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Natsuki Subaru finalmente se había rendido. Era lo más difícil que había logrado hasta ahora, y algo a lo que no creía recurrir jamás, desde que lo intentó por primera vez en la capital con Ren. Hizo falta el te amo más poderoso que había recibido para levantarlo de nuevo. Y, sin embargo, había llegado a esto otra vez. Sí, era impensable que la fuerza indomable que era Natsuki Subaru simplemente se rindiera a los caprichos del destino. Pero, aún así, Natsuki Subaru se había rendido. Esta vez, no tenía a nadie que lo amara, que lo levantara, proclamara sus hazañas y le recordara su objetivo. De hecho, no tenía a nadie. Nadie a su lado para hacerle entrar en razón, para declararse amigo y ayudarlo a superar esto. No tenía a nadie que fuera una constante para él, que lo llamara idiota por su teatralidad, que lo llamara buen chico o que lo consolara sin preguntar por qué. No tenía a nadie que convirtiera su nombre en una maldición vinculante. Que lo reprendiera constantemente por las cosas más pequeñas y, sin embargo, tuviera fe absoluta en que tendría éxito. No tenía a nadie que le tomara la mano, que hiciera pucheros adorablemente cada vez que lo tratara como a un niño pequeño, que lo sostuviera y lo hiciera girar sin ninguna preocupación en el mundo. No tenía a nadie que lo defendiera, que golpeara sus puños y declarara con la mayor convicción que, de hecho, eran su escudo. Nadie que lo acompañara en batallas imposibles, nadie que le recordara las virtudes caballerescas, nadie que se burlara de él, nadie que le diera consejos útiles para la vida. Nadie que lo ayudara o se preocupara por él. Por segunda vez desde que llegó a este mundo, Natsuki Subaru se sintió realmente solo, por eso, Natsuki Subaru se había rendido. No, más bien, se había visto obligado a rendirse. Obligado por sus amigos, la gente en la que confiaba, respetaba y amaba. Cuando se enfrentó a una oposición tan poderosa, Subaru no pudo evitar doblar la rodilla. Dolor, alivio, no sé. Dolor, alivio, dolor. Por algún medio perverso, esto se había convertido en su rutina diaria, desde el incidente de Priestella, cuando todos los arzobispos del pecado que pudieras nombrar atacaron la ciudad Watergate y tomaron las 4 torres de control, amenazando con inundar toda la ciudad. A pesar de ver el éxito del Frente Unido de los 5 campamentos reales, el caos del momento había separado a Subaru del resto y se había encontrado cara a cara con el arzobispo del pecado de la gula. Y a partir de entonces, como dijo el propio Subaru, todo se había ido a la mierda. Su nombre fue comido, y cuando se reunió con todos, fue acusado de ser un arzobispo del pecado por sus propios amigos, que lo habían olvidado. Beatrice confirmó el miasma y negó haber sido contratada por él, Emilia testificó que su caballero no lo era Subaru, sino Garfiel, y a pesar del silencio preocupante de Anastasia, así como de los argumentos lógicos de Reynard y Priscilla de que podrían estar equivocados, Subaru fue declarado enemigo y fue capturado por Julius y Félix, ambos planeando interrogarlo para obtener información sobre el culto de la bruja. Intentó suicidarse, de hecho lo logró una vez, pero su punto de control ya estaba establecido demasiado tarde, y Subaru realmente se había convertido en un prisionero. Desde entonces, dolor, alivio, dolor. Gotas de agua cayeron al suelo desde el techo húmedo y podrido, no vio el agua con claridad, pero sus oídos lograron captar el sonido de pequeñas salpicaduras, al menos, su audición estaba casi intacta, una pequeña misericordia. El olor a cadáveres podridos impregnaba sus fosas nasales, pero ni siquiera arrugó la nariz para expresar disgusto, porque ese olor en realidad había pertenecido a su propia carne, él era el único cadáver podrido en esa celda. Su frágil cuerpo estaba plagado de cortes, moretones y cicatrices, algunas partes se habían vuelto moradas y su piel se había vuelto áspera.
Su cabeza colgaba gacha, con su largo cabello seco y desordenado cayendo bruscamente por su rostro hasta los hombros, cubriendo su visión. Sus brazos estaban encadenados por las muñecas a la pared sobre su cabeza. Sus piernas estaban libres, pero eso no significaba nada, no había mucho espacio para que se moviera, pero aún así, si intentaba moverse sería detenido ni siquiera a 1 metro de distancia por sus cadenas, que lo mantenían firmemente confinado a la pared. De hecho, parecía más bestia que humano, y para los guardias de su celda, no era más que un cerdo al que descuartizar. A veces Julius venía y le gritaba. Otras veces Félix le freía los nervios sin piedad. En raras ocasiones, gente de su propio campamento lo visitaba, como Emilia. Por supuesto, ella nunca lo lastimó físicamente, pero aún así, Emilia, deja de mentirme en la cara, no tengo un caballero llamado Natsuki Subaru. Incluso si Emilia nunca atacó su cuerpo, realmente devastó su corazón. Cada vez que ella negaba su existencia, Subaru comenzaba a preguntarse si alguna vez había tenido alguna importancia para este mundo. Cada lucha, cada muerte, cada lágrima derramada y cada miembro roto. ¿Qué valía todo eso? Había comenzado solo y había terminado solo, al final, nada había cambiado realmente. En esa celda oscura desprovista de cualquier esperanza, el débil y solitario Natsuki Subaru finalmente se había rendido. A pesar de todo esto, cualquier reflexión que Subaru tuviera en ese momento fue interrumpida por el retorcimiento de un estómago más abajo y, cuando concentró su atención, se dio cuenta de que el estómago era el suyo. Se habían olvidado a propósito de alimentarlo, otra vez. Matarlo de hambre intencionalmente era solo uno de los métodos de tormento que habían estado empleando durante meses, las palizas y los castigos solo se volvieron más duros y duros a medida que pasaba el tiempo. Subaru solo podía esperar que el siguiente grupo de interrogadores le arrojara un hueso para masticar, en lugar de simplemente pisotearlo e irse como lo hicieron los últimos. Había muerto de hambre una vez en su celda, y no quería repetir ese proceso. No podía llamar a nadie para que le trajera comida, porque sabía que su hambre era su intención, y tampoco quería atraer la atención innecesaria de los guardias de afuera, ya que los sándwiches de nudillos y las patadas en la mandíbula no sonaban muy apetitosos. Por ahora, la única opción que tenía Subaru era esperar y esperar que aprendieran de la última vez que Subaru casi murió de hambre, y al menos pudieran saber cuando estaba al borde. Subaru sintió muchas cosas, dolor, alivio, angustia, miedo, desesperación, miseria, aflicción, aislamiento, pero también, recientemente, un hambre clara. Quería masticar, comer, consumir, devorar, devorar. Quería saciar el retortijón de su estómago que no paraba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo encerraron aquí? No lo sabía. Si tenía suerte, unos años tal vez. Aunque, su noción del tiempo definitivamente estaba jodida ahora. Dolor, 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 desesperación, angustia, aflicción, miseria, miedo. Hambre, hambre. La rutina diaria de Natsuki Subaru había aprendido a diferenciar cómo se sentía cada una de sus heridas. Todo se había vuelto rancio, pero nunca pudo acostumbrarse realmente al dolor, y eso era extrañamente reconfortante, porque incluso si su tiempo se había detenido, a veces una herida no aparecía en el mismo lugar una segunda vez. Si bien su visión no era tan buena como cuando comenzó, Subaru, sin querer moverse, más bien, sin tener fuerzas para moverse, pasó la mayor parte de su tiempo solo mirando a su alrededor. Aunque, incluso mover los ojos le dolía, probablemente debido a que se los habían sacado de las órbitas y luego se los habían vuelto a colocar en su sitio repetidamente, pero aún así. A veces, notaba que había cosas que no estaban bien en su habitación, algunas eran alucinaciones y otras eran simplemente insectos o roedores merodeando por ahí. Pero hoy, Subaru, con el rabillo del ojo, notó algo que, por todos los medios, no debería estar allí, era rojo y feo, pero le llamó la atención. No muy lejos de él, en esa celda, había un dedo de color carmesí oscuro. Era carne. No importaba lo mal que estuviera, Subaru no descartaba la posibilidad de morir de hambre otra vez antes de que los guardias a cargo de él le trajeran comida, no tenía idea de cómo había llegado el dedo allí, y tampoco le importaba. Todo en lo que pensaba en ese momento era en el deseo de comer. Así que por primera vez en meses, Subaru siguió sus impulsos y, reuniendo toda la fuerza que tenía en él, se levantó de donde estaba sentado.
Con sus muñecas atadas, Subaru no tenía mucho movimiento, y se limitó a cojear hacia él por un segundo antes de que las cadenas lo detuvieran, pero eso fue suficiente para que su rostro se alejara a centímetros del dedo, y mientras lo miraba, pudo notar su textura de piel roja y asquerosa que le recordaba un poco a la madera, hasta la uña larga y negra en la punta. Subaru temía que, si pudiera ver sus propios dedos, se verían igual de feos. El único problema era que, todavía no podía alcanzarlo, estaba lo suficientemente cerca como para olerlo, y para ser justos, olía raro, del tipo inesperado, porque a diferencia de lo que Subaru esperaba, no apestaba a carne podrida, apenas olía a carne. A pesar de lo cerca que estaba, todavía no podía alcanzarlo lo suficientemente lejos como para agarrarlo con los dientes y comérselo. Crack. O así debería haber sido, porque Subaru logró dislocarse los hombros, lo que le valió la pulgada necesaria para apretar los dientes y agarrar el dedo por la uña. Levantó la mandíbula y lo deslizó inmediatamente dentro de su boca, con el sabor del jabón filtrándose en su lengua. Sin embargo, masticarlo continuamente no dio resultados, así que hizo lo siguiente mejor. Se lo tragó entero. Subaru. KHA. Sus ojos, que estaban desprovistos de vida, se habían abierto en iris rojos, justo debajo de ellos, se abrieron dos ojos más, con el mismo tono rojo. El cabello blanco que cubría su rostro, se levantó instantáneamente y se peinó hacia atrás. Una serie de tatuajes se habían inscrito en su cuerpo deshilachado y desnutrido, así como en su rostro. Decoraban sus muñecas, bíceps y hombros, su pecho, vientre y espalda, así como sus mejillas, nariz y frente, con patrones negros. Subaru. Ja, 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 ja. Se escuchó otro crujido, y tan pronto como resonó, sus hombros dislocados ya habían sido curados nuevamente en sus articulaciones. Cualquier herida abierta en su cuerpo se cerró como si fuera por sí sola. Las cadenas que lo sujetaban por las muñecas fueron, por falta de una palabra mejor, completamente borradas de una sola vez, junto con la pared de ladrillos que las sostenía. Sin embargo, los grilletes aún permanecían allí. Subaru. Kia. Agarrando los grilletes de sus muñecas, se los arrancó violentamente y con la sonrisa más perversa, comenzó a divagar. Subaru. Ah, qué molesto. Qué pena. Mirando hacia el techo sacudido que amenazaba con derrumbarse, Subaru sintió una punzada de decepción por su circunstancia. No, el verdadero Subaru no solo sentía decepción, sino más bien angustia y desesperación. Esta persona no era Subaru, sino otra persona. Subaru. Quería pasar mis primeros momentos disfrutando de la luz. La persona que no era Subaru, exclamando exasperada, exclamó su incómoda situación, mientras probaba orgullosamente su nuevo cuerpo. En esa celda oscura. El rey de las maldiciones, Ryoumen Sukuna, había reencarnado en el cuerpo de Natsuki Subaru Sukuna. Pero joder cosas no es divertido. Mirando a izquierda y derecha, Ryoumen Sukuna, con la cara de Natsuki Subaru, examinó su antigua celda, buscando una fuente de vil entretenimiento. Sukuna. Entonces, ¿dónde está la gente? Las mujeres. Agarrando los barrotes de su celda, Sukuna los abrió rápidamente con facilidad, empujándolos lo suficiente para hacerse suficiente espacio para pasar, y justo cuando puso un pie afuera, guardias. Oigan, oigan. ¿Quién hizo ese ruido? ¿Quién anda ahí? En poco tiempo, varios guardias que habían estado apostados cerca, se apresuraron a verificar las travesuras que Sukuna había causado, y Sukuna. TSK. Qué molestos insectos, saliendo de las grietas como pequeñas hormigas. Antes de que ninguno de ellos pudiera dar un paso más, Sukuna giró su brazo hacia la izquierda y, en un instante, todos fueron desmantelados y convertidos en pasta. Sin embargo, detrás de él, guardia. El orgullo ha escapado. El guardia al que Sukuna le daba la espalda gritó con horror, lo que hizo que Natsuki Subaru se volviera hacia él mareado. Las paredes detrás de él estaban pintadas de sangre roja, con tripas y otras partes esparcidas por todas partes. La horrible escena hizo que el guardia se congelara en el lugar, el vómito amenazaba con derramarse. Tan pronto como dos pares de ojos carmesí se fijaron en él, el guardia estaba destinado a encontrar su fin. Sin embargo, Sukuna. ¿Abe? Cuando Sukuna intentó levantar su brazo y desmantelar al guardia, su mano se había movido por sí sola en contradicción, lo que provocó que la pared cercana se rompiera en pedazos, lo que no era la intención de Sukuna, sino más bien la intención de la persona a la que pertenecía el cuerpo. Incluso en su estado actual, continuó desafiando al destino, tal era simplemente la naturaleza de la existencia conocida como Natsuki Subaru Guardia.
Habiéndose caído de culo por la fuerza del ataque, el guardia empezó a arrastrarse mientras gritaba. Afortunadamente, el distraído Sukuna no le prestó atención. Sukuna, ¿cómo estás haciendo eso? Subaru. Incluso si hubiera escuchado claramente la pregunta de Sukuna, Subaru no pudo responder, más bien, no pudo obligarse a responder, en su lugar dejó que la mano que había maniobrado antes cayera a su lado sin fuerzas. Habiendo recuperado el control de su brazo, Sukuna sonrió perplejo. Incluso si fue solo por un segundo, este tipo logró reprimirme, ni siquiera recuperé el control por mí mismo, él fue quien me lo permitió. ¿Quién diablos es este tipo? Sukuna. Qué curioso, mientras observaba cómo el guardia se arrastraba y se retiraba detrás de una esquina al final del pasillo, Sukuna suspiró mientras miraba por encima de su hombro. Sukuna, ¿dónde está la salida de este lugar? Me recuerda al interior de un hormiguero. Girando sobre sus talones, Sukuna comenzó a caminar en la otra dirección, la tenue luz que provenía de las linternas de cristal de arriba daba una vista de las paredes de ladrillo a la izquierda y la derecha del pasillo. Al salir del hormiguero y aplastar insectos a diestra y siniestra, Sukuna contempló cuántos cortes infligiría a la persona responsable del estado de su nueva encarnación, y luego los vio, un conjunto de escaleras que conducían hacia arriba. Sukuna sonrió. En las arenas de las dunas de Auguría, se estaba desarrollando una batalla por la conquista de la torre de vigilancia de las Pléyades. Después de haber usado el tiempo de arena como un disfraz, Liebatenkaitos, con su intento de sacar a Ran por sorpresa habiendo fallado debido a la magia de defensa de Beatrice, intentó retirarse de nuevo a la cubierta de los vientos. No esperaba que el tiempo de arena terminara tan pronto. Beatrice, muera, supongo. Lie, no seas grosero con nosotros, Beaco. Su. Esquivando estacas de cristal de color púrpura claro que volaban en su dirección, Lie corrió en círculos alrededor de las personas que defendían el carruaje. Es decir, Emilia Artes de la marca de hielo. Invocando una espada de hielo en su palma, Emilia se lanzó hacia adelante prediciendo los patrones de carrera de Lie, lo que lo impulsó a cambiar de dirección y concentrarse en ella. Lie, eres bonita incluso cuando estás enojada, Emilia Tam. Esquivando la espada de hielo que se balanceaba verticalmente hacia él, Lie saltó hacia arriba, haciendo que Emilia estirara el cuello hacia arriba, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, convocando un martillo de hielo en su otra mano, comenzó a blandirlo hacia Lie, pero, Lie, palma del rey del puño. El martillo en la mano de Emilia se rompió instantáneamente de un golpe, dejándola con los ojos muy abiertos. Habiendo perdido su impulso, Emilia no pudo detener el contraataque de Lie. Ram. Fura. Una hoja de viento cortó por encima de Emilia, hacia donde Lie debería haber estado momentos antes de pronunciar estas palabras. Lie, saltador. Su. Como si se hubiera teletransportado, Lie apareció detrás de una confundida Emilia, dejando que la magia de viento de Ram se dispersara, sin haber logrado nada. Ram. Ten cuidado, Emilia-sama. Beatrice. Detrás de ti, de hecho. Gritando al unísono mientras estaban de pie detrás, cerca del carruaje, estaban Ram y Beatrice, quienes no podían usar sus ataques basados en magia debido al riesgo de que Lie, quien estaba de pie frente a Emilia, potencialmente esquivara dichos ataques, dejando a Emilia para que la golpearan en su lugar. Sin embargo, Emilia no necesitaba que ninguno de ellos la cubriera. Emilia, toma esto. Inmediatamente balanceándose sobre sus talones mientras usaba la espada de hielo para ganar impulso, Emilia levantó una pierna y pateó a Lie, quien estaba bloqueando con sus antebrazos, enviándolo a volar hacia atrás, mientras también arrojaba la espada de hielo. Reinhardt. Lo ha hecho bien, Emilia-sama. Una voz que atravesó cada tensión como si no fuera nada, que proporcionó una seguridad inconmensurable para todos los presentes con la excepción de Lie, habló mientras agarraba la espada helada arrojada en su dirección. De hecho, incapaz de sacar la espada Reinhardt se vio obligado a comprometerse, pero no se deje engañar. Reinhardt. Creo que esto termina ahora, arzobispo del pecado. Lie. Qué miedo Tsu. ¿No conoce la moderación? Cuando Lie se giró para enfrentar al santo de la espada, de repente se dio cuenta de su precaria posición, y era que estaba rodeado por una pinza. Al frente estaba la carta más fuerte en juego, Reinhardt, con su espada lista, mientras que a su derecha estaba Emilia, que acababa de patearlo. Además, a su izquierda estaba el carruaje del dragón, con Ram y Beatrice defendiéndolo. La única opción viable era retroceder, es lo que Lie pensó mientras se daba la vuelta e intentaba saltar, pero, con Reinhardt en el campo, no había opciones viables. Emilia, Eluma. Beatrice, Minya.
Lanzas de hielo y estacas de color púrpura claro fueron lanzadas simultáneamente a las piernas de Lie, congelando su derecha y cristalizando su izquierda, dejándolo inmóvil desde la rodilla hacia abajo. Reinhardt, les sugiero a todos que se cubran y cierren los ojos. Mientras todos se movían de acuerdo con la atención de Reinhardt, la espada de hielo en su mano comenzó a brillar con una luz blanca y glorificante. Lie. Qué regodeante, salivante, apetitoso, suculento y apetitoso. Su. Cegado por esa gratificante luz, Lie se sintió abrumado por el brillo que emanaba de Reinhardt, quien levantó su espada y envolvió toda el área en blanco antes de bajarla. Incapaz de esquivar o bloquear un ataque de este calibre, Lie dio sus últimas palabras. Lie. Natsuki Subaru. Este nombre es mi maldición para todos ustedes, Su. Luz, 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 era todo lo que se podía ver, todo lo que se podía sentir, la luz que apuntaba a erradicar el vil mal conocido como Liebatenkaitos había comenzado a hacer exactamente eso, mientras el niño de piel morena con cabello ensangrentado sintió que la esencia de su existencia era destruida, dejando su alma al descubierto para ser purificada por Odd Laguna y su autoridad para encontrar su lugar en otro anfitrión. De hecho, habría sido como si Liebatenkaitos nunca hubiera existido en primer lugar, si no hubiera sido por el legado malvado que había dejado atrás. La propia Ram estaba secretamente molesta, porque este monstruo la había separado de Rem, y sin embargo, el santo de la espada había limpiado tan fácilmente al arzobispo del pecado del mundo, que no pudo matarlo como hubiera deseado, ni siquiera había asestado un solo golpe. Reinhardt, descansa y arrepiéntete de tus crímenes. La espada de hielo en la mano de Reinhardt se desmoronó de inmediato, dejando su mano vacía. Anastasia y Meili salieron del carruaje del dragón aliviadas, con la intención de felicitar a sus compañeras. Incluso si no tuvieron ningún éxito en la conquista de la atalaya, aún así habían reclamado la victoria sobre otro arzobispo del pecado, incluso si no estaba relacionado con acercarse al gran sabio, todavía era una contribución al esfuerzo contra el culto de la bruja. Sin embargo, incluso cuando el polvo se asentó, nadie pudo levantar los brazos en celebración de su victoria. Debido a que cierta persona que habían olvidado comenzó a resurgir en su memoria, como una copa de vino que se vuelve a llenar, esos recuerdos comenzaron a regresar a ellos de manera ordenada. Reinhardt. Emilia no. Beatrice. ¿Qué he hecho, supongo? En las dunas de arena de Auguría, una batalla de culpa se había perdido tan pronto como comenzó. Emilia. Subaru. El espíritu que perdió la luz en sus ojos, y la semielfa que cayó de rodillas en la arena, estaban verdadera y completamente devastados. Nunca antes las protecciones divinas de la Santa de la Espada habían sentido cambios de humor tan fuertes y repentinos en ninguna persona. En la capital real de Lugúnica, en el castillo real, nuevas profecías se inscribieron en la tabla del dragón, atrayendo la atención del Consejo de Sabios. Liebatenkaitos ha sido subyugado por el santo de la espada Reinhardt Van Astrea, ayudado por la candidata real Emilia y el gran espíritu de Jin, Beatrice. El nombre de Natsuki Subaru ha sido devuelto. El rey de las maldiciones, Ryoumen Sukuna, ha reencarnado, poseyendo el cuerpo de Natsuki Subaru. Rosual Elematters estaba perdido, durante 400 años había trabajado y planeado, llevado por el tomo de la sabiduría para alcanzar su objetivo. Había llevado a cabo meticulosamente todo lo que el libro le decía sin cuestionarlo, dispuesto a sacrificar todo y a todos, incluido él mismo, si eso significaba que Echidna pudiera honrar la tierra una vez más. Verdaderamente, revivir a Echidna era el único objetivo de Rosual, sobrevivir sería un lujo. Su obsesión ni siquiera sería detenida por la muerte, con sus raíces profundamente arraigadas en la familia Matters durante generaciones. Los cuerpos de sus hijos serían tratados como nada más que extensiones de su vida útil debido a la transcripción del alma. Una antigua forma de magia prohibida que fue creada por la propia Echidna, que no pudo completar, dejando a Rosual para que la terminara él mismo, usándola para habitar los cuerpos de sus descendientes con el fin de seguir llevando a cabo su objetivo. Por supuesto, llevar a cabo su objetivo solo podría ser posible con la ayuda del Evangelio. Si el Evangelio se perdiera o se destruyera, Rosual no podría alcanzar sus anhelados deseos durante mucho tiempo, y todo lo que había hecho hasta este punto perdería todo propósito. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Ram, para liberar a su amo de sus delirios, quemó su tomo hasta convertirlo en cenizas.
Habiendo seguido el tomo de la sabiduría durante la mayor parte de su existencia, y habiéndolo perdido, Rosual se perdió, pero no fue hasta hace poco que se dio cuenta de que se había sentido así. De hecho, porque había estado tan tranquilo y seguro acerca de todo, a pesar de que el único camino hacia alcanzar su objetivo se había cerrado. Tal vez, sentía que todavía tenía algo en quien confiar, alguien que podía ayudarlo tan bien como su tomo. ¿Era ese alguien responsable de la marca de la maldición del juramento en su pecho? No tenía idea de qué juramento se suponía que debía mantener, ni sabía a quién le hizo el juramento. Pero entonces, si esa persona realmente existía, ¿por qué se estaba desesperando? ¿Por qué era que ni siquiera conocía el rostro de esta persona? ¿Realmente existía? ¿A quién había estado siguiendo fielmente Rosual todo este tiempo? No podía recordarlo, quería recordar. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era? ¿Quién? Incapaz de encontrar sus respuestas, Rosual Waalelemater se encerró en su habitación, como un adolescente al que le acaban de destrozar el corazón, se negaba a salir o interactuar con nadie, y se negaba a asistir a cualquier cena o reunión, muchas veces haciendo berrinches y destrozando su oficina, dejando manchas de tinta y papel triturado por todas partes. Era algo que dejaba completamente desconcertadas a las criadas de la mansión, ya que el payaso era muy higiénico y organizado, su oficina era muy a menudo la parte más limpia de la mansión. Viéndolo así, viendo a Rosual así, ni siquiera Ran podía mantener su imagen estoica. A veces, Rosual murmuraba para sí mismo, a veces, se perdía completamente en sus pensamientos, sin siquiera reconocer la existencia de los demás, dando la mínima respuesta cuando Ram traía la comida a su habitación, algo que ella tenía que hacer personalmente, porque era la única persona que podía llegar a él y convencerlo de abrir la puerta de su habitación. Esto continuó durante unos meses, hasta que un día, como si una copa de vino se hubiera vuelto a llenar, los recuerdos de esa persona resurgieron dentro de Rosual. Lentamente y ordenadamente, la esencia de su vida, el propósito de su existencia fueron restaurados. La persona en la que confiaba finalmente se reveló. Rosual. La persona que maldijo a Rosual con la marca del juramento, que ganó esa apuesta imposible contra él, cuyo deseo codicioso era mucho más fuerte que el de Rosual. Esta persona, que tenía el destino en sus manos y lo veía como un inconveniente inevitable. Rosual. ¿Cómo podría olvidarte, Subargun? Estoy muy y verdaderamente avergonzado de mí mismo. Recuperándose de su miseria, los ojos de Rosual Matters recuperaron su luz con esa simple realización. Mientras tanto, en la mansión Karsten, una maldición se había desatado desde las mazmorras inferiores. Habiendo finalmente escapado del hormiguero, Natsuki Subaru caminó por los pasillos de la mansión, cortando a los guardias y al personal en pánico que no podían hacer nada ante sus cortes. Sukuna. Maldita sea, nadie aquí tiene energía maldita. Se está volviendo repetitivo. De hecho, mientras todavía estaba en la mazmorra, la falta de energía maldita era algo imperceptible debido a las grandes cantidades que había en la celda. Sukuna incluso se preguntó cómo no aparecían espíritus malditos allí a juzgar por lo abundante que era, pero por desgracia. Cuando Sukuna salió de la mazmorra, lo primero que notó fue la clara falta de energía maldita, no había ninguna en absoluto. La única persona en toda la mansión que tenía algo era el propio Sukuna, y por alguna razón, el tipo al que está poseyendo. ¡Qué época tan extraña en la que vivir! Mientras continuaba por los pasillos, revisando habitación tras habitación con solo el sonido del personal aterrorizado zumbando en sus oídos, Sukuna llegó al final del pasillo, donde había una puerta doble, abriéndola sin esfuerzo, Sukuna entró en lo que parecía ser un dormitorio lujoso, y en la parte de atrás, en el medio había una cama grande, levantando a una frágil mujer de cabello verde con venas moradas que recorrían toda su piel. ¿Una maldición? Sintió energía maldita pulsando a través de ella, pero también, algo parecido a energía maldita inversa. Excepto que era natural. Energía positiva. Energía bendita. Félix. Quédate atrás, cultista de la bruja. No dejaré que lastimes a Crush-sama. Otra mujer, con cabello de lino decorado con orejas de gato y vistiendo un vestido azul, da un paso adelante, poniéndose entre él y, ¿cómo se llamaba? Crush. Apuntando una espada corta al supuesto orgullo con un absoluto desdén coloreando su rostro. Al igual que la chica Crush, poseía la misma energía positiva que él notó, pero esta era incluso más potente, más limpia. De hecho, a diferencia de Crush, que tenía energía maldita que se entrelazaba con la energía positiva, el gato solo poseía energía positiva. ¡Qué interesante!
Sin embargo, se sacó de sus pensamientos. Sukuna. ¿Cultista de la bruja? No tengo idea de qué es eso, pero muéstrame lo que tienes. Al ver que su plan no estaba funcionando, la espada de Felix comenzó a temblar en su palma. Estaba asustado, tenía miedo por Crush. Si los sonidos que había escuchado resonar por toda la mansión eran confiables, este tipo probablemente se abrió paso a través de decenas y decenas de guardias armados. Apenas sabía cómo manejar una espada, y su única opción de combate viable sería tratar de freír sus nervios con magia de agua o destruir su sistema circulatorio, pero ni siquiera estaba seguro de si podría acercarse lo suficiente para hacer tal cosa. Después de todo, los arzobispos del pecado eran increíblemente fuertes y Felix no era un combatiente. ¿Dónde diablos estaba Wilhelm? Sukuna. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? Si vas a golpearme, hazlo ya. No caeré en tus trucos, cultista. En el segundo que vaya hacia ti, usarás tus poderes de bruja para lastimarme a mí o a Crush-sama. Dando un paso atrás unos cuantos pies mientras contemplaba su siguiente curso de acción. Felix apretó su mano alrededor de la espada corta, detrás de él estaba la cama donde Crush débilmente intentó sentarse erguida, después de haber sido finalmente despertada por la conmoción en su dormitorio. Crush. Ferris, ¿qué está pasando? Sin embargo, Felix no quería apartar su mirada de Pride, si hubiera tenido que español. Le dio la espalda en ese momento, quien sabía lo que podría pasar. Felix. Por favor no tenga miedo, Crush-sama. Ferris-chan lo protegerá, Joe. De hecho, esos eran los verdaderos sentimientos de Ferris, pero, como si se tratara de una copa de vino que se rellenara, algo rescindió los recuerdos de Felix Arguile y Crush Karsten. Una cierta persona que habían olvidado tan groseramente, a quien habían traicionado y encerrado en las mazmorras, se dio a conocer allí. Crush. Espera, él es, Felix. Subaru Q.N. Se escuchó el sonido metálico de una cuchilla de metal golpeando el piso duro, mientras la mano de Felix, ahora vacía, colgaba flácida a su lado, como si fuera una marioneta a la que le habían cortado los hilos. El rostro de Felix, que momentos antes estaba contorsionado por un miedo y un odio genuinos, ahora estaba boquiabierto y en una vergüenza absoluta. Sukuna. ¿De qué estás hablando? Subaru. ¿Era este el nombre del tipo que poseía el cuerpo? ¿Por qué se ven tan sorprendidos? ¿Es famoso o algo así? ¿O tal vez, fuerte? Pero qué lástima, el cuerpo ahora es mío. Sukuna. Olvídalo. Si no vas a pelear conmigo, simplemente te obligaré a hacerlo. Levantando su mano izquierda, Natsuki Subaru se preparó para dar un corte horizontal al pecho de Felix a través de desmantelamiento, sin embargo, corte. Felix. Sukuna. ¿Otra vez? La mano que debería haberse movido según la voluntad de Sukuna, se negó a prestar atención, en su lugar se movió por sí sola para cortar la pared cercana a su izquierda, haciendo que colapsara con parte del techo y dando una vista completa del paisaje exterior. Sukuna. ¿Qué cree este tipo que está haciendo? De hecho, la mano no se movió según la voluntad de Sukuna, sino según la voluntad de otra persona, y Sukuna ya sabía quién era, pero ya se estaba volviendo molesto. Natsuki Subaru, que poseía el cuerpo que Sukuna estaba usando para lastimar a otros, intervino metafóricamente y salvó a Felix de ser cortado. ¿Por qué fue así? Incluso si Natsuki Subaru, que poseía el cuerpo, no tenía el control del cuerpo, quería tomar el control temporalmente, ¿realmente podría hacerlo así? Seguramente, ahora mismo estaba luchando por tomar el control, por detener a este malvado monstruo parecido a Betelgeuse de lastimar a sus amigos. ¿Cierto? En realidad, Sukuna nunca tuvo ningún control sobre el cuerpo de Subaru. Subaru siempre podía, en cualquier momento, simplemente negarle a Sukuna el poder de usarlo, pero Natsuki Subaru no quería. No, más bien, Subaru Natsuki se había rendido. A pesar de todo, Subaru estaba bien y verdaderamente asustado, pero no de Sukuna, sino más bien, Subaru. Porazo. La puerta detrás de ellos se abrió con excesiva fuerza, el sonido de las puertas al abrirse silenció cualquier pensamiento o comentario que alguien en la habitación pudiera haber tenido antes. Por supuesto, Sukuna nunca se molestó en cerrar las puertas, pero, a toda prisa, la persona que estaba parada en la puerta las empujó lo más que pudo y de pie en esa puerta, sus ojos agudos y una espada desenvainada eran inconfundiblemente, Wilhelm. Subaru Dono. Con una mueca de perplejidad y culpa en su voz, la persona que no creería la declaración de inocencia de Subaru mientras era arrastrado a las mazmorras meses antes, de pie en esa puerta era Wilhelm Van Astrea.
Mirando detrás de su hombro con una ceja levantada, Sukuna sonrió. Sukuna. ¿A quién diablos crees que estás llamando con ese nombre, viejo? Notas. Fin del capítulo 1, Ryoumen Sukuna. Lo siento por terminar en un suspenso, pero realmente tengo una pregunta, ¿quieren que haga un Jeje Akutami completo en el elenco? Porque definitivamente podría, todo este fic fue hecho para traer angustia a todos en Re0. Pero también tengo algo más planeado, donde podría ir fuera de escena con Sukuna e intentar redimirlo. Lo que más les guste a ustedes funciona aquí, pero pregunto esto porque después del próximo capítulo la ruta que quieren será permanente, el próximo capítulo Sukuna o va a la redención o se queda en el personaje y se queda así. Historia divertida, ¿sabían que originalmente publiqué una versión incompleta de este capítulo hace unas horas? Sí, terminó justo cuando Subaru se comió el dedo. Escribí todo el capítulo en Google Docs para poder copiarlo y pegarlo en AO3 y publicarlo cuando terminara, pero decidí obtener una vista previa en AO3 solo para ver cómo se vería y terminé haciendo clic en publicar en lugar de guardar como borrador, cosas locas. Lo siento por cualquiera que haya leído eso. Dedicado a un Griboiri, que me dio elogios sin saber en qué se había metido, originalmente, quería escribir un fic en el que, en el segundo bucle del arco 5, Subaru de alguna manera se comiera los dedos de Sukuna y luego destrozara a cualquiera que no fuera Reinaldo Regulus, pero luego, en el último segundo, lo cambié por un spin-off de Forgotten y lo escribí así, y honestamente me alegro de haberlo hecho, porque esto es mucho más fácil e interesante de escribir, mientras que mi idea original se habría vuelto aburrida después de un capítulo o dos. Y ahora voy a hacer de Ninoyo e interceptar cualquier pregunta que pudiera ver venir. ¿Cómo es Subaru un recipiente? La única razón por la que Yuji puede incluso suprimir a Sukuna es porque está relacionado con él a través de Gen Itadori. Subaru no debería tener nada que ver con poder hacer eso, incluso si no lo intenta. Subaru es solo ese tipo. ¿Por qué Subaru no recupera el control de su cuerpo de Sukuna? Es el mismo caso que el de Megumi de nuevo, se dio por vencido, e incluso si se dio cuenta de que lo recuerdan al final, todavía tiene miedo y está paranoico después de toda la tortura y la mierda que soportó, tal vez pensando que si retoma el control no podrá explicarse y terminará en las mazmorras nuevamente. Sin embargo, trolea a Sukuna. ¿Sukuna tendrá más dedos a medida que avanza el fic? Sí.